Bienvenidos. Hoy tenemos la suerte de encontrarnos con Eduardo Fernández Duiña, doctor en Ciencias Políticas, un gran amigo de la Universidad Francisco Marroquín y personal, y pues vamos a hablar sobre lo que se conoce como la filosofía o la ideología woke, que el profesor Luiña está dando un curso sobre ese tipo de cuestiones. Son cuestiones muy relevantes. De hecho, lo que tú dices de remontarlo a Marx, Marx se puede considerar realmente también como el antecesor de estas ideas, en el sentido de que defendía lo que Mises llamaba el polilogismo. Es decir, que hay distintas, según la clase a la que pertenezcas, tendrás una forma de razonar. Tú no eres capaz de, no tienes como unas ideas de forma independiente que adquieres a través del estudio, del razonamiento, de la persuasión, sino que dependiendo de tu posición social, para Marx sería la clase, tendrás unas ideas u otras. Por ejemplo, las ideas burguesas están orientadas a perpetuar la supuesta explotación de los capitalistas. Y es curioso porque tú decías eso de que Marx hablaba de destruir todas las instituciones sociales, lo dice literalmente en el Manifiesto Comunista, de acabar con todas las instituciones sociales, pero luego hablaba del objetivo como una especie de paraíso mítico, pero nunca propuso cuáles eran los pasos Y específicos. decía que era socialismo científico. Correcto, criticando al socialismo utópico. Hay una cosa aquí que, claro, es muy, yo creo, difícil de digerir, muy conspiranoica desde mi punto de vista, ¿no? Ellos modifican clase por raza y consideran que todo es expresión de racismo, ¿no? Pero incluso llegan a considerar que los avances que tienen lugar en relación a la estructura de derechos y libertades de las personas Son una demostración de racismo. son expresión de racismo, lo cual, claro, en el fondo producen un refugio teórico para Perfecto. para que su teoría explique Irrefutable. todo y sea irrefutable. Pero claro, eso choca obviamente con la realidad y además, al igual que el marxismo tradicional, no entienden que los entornos socioespaciales libres son complejos. O sea, Marx era muy burgueses y proletarios, comunistas y proletarios, ¿no? O sea, es una estructura sociológica tan sencilla, tan alejada de la realidad. Esto es igual, en realidad. Sí, Es hay persona de bloques. color, tirano blanco. Y todo lo demás no importa. Y claro, afortunadamente vivimos en mundos complejos. El problema es que no son pocas las personas que utilizan esta lente para analizar la realidad, y las consecuencias de utilizar esta lente para analizar la realidad pues favorecen dinámicas de conflictividad social, de fractura social. En el fondo van contra, no sé, ¿no? O sea, el otro día, bueno, no sé si esto está. Yo me leí una biografía de Lee Kuan Yew, ¿no? El de Singapur, ¿no? De gente seria, ¿no? Y evidentemente uno de los objetivos era armonía social. Esta gente lo que quiere es destrozar esa armonía social. O sea, quieren inyectar veneno con ánimo de fragmentar la sociedad y, resultado de dicha fractura, transformar la sociedad sin saber muy bien a qué puerto llegar con ese proceso de transformación. De la dialéctica, Así supuestamente llegaremos al abandonar todas esas estructuras opresivas del pasado, llegaremos a una especie de paraíso. Curiosamente, hay muchos, creo que la propia institución, entre comillas, pero también muchos de sus miembros de Black Lives Matter se consideran marxistas. Pero es curioso que no debieron leer jamás a Marx, sobre todo las cartas, porque Marx utiliza una palabra que en Estados Unidos se considera como una palabra tabú, que le llaman la N-word, es una palabra derogatoria de los negros. Y él la utiliza continuamente para referirse, por ejemplo, a Ferdinand Lassalle, un socialdemócrata que tenía un punto de vista pues, opuesto al de Marx, y él habla en términos tremendamente racistas de Ferdinand Lassalle, utilizando esta palabra y diciendo que tiene un cráneo específico que es característico de los judíos negros. Entonces es curioso que Black Lives Matter se enfrente al supuesto racismo de la sociedad norteamericana utilizando a Marx, cuando Marx era pues bastante racista. Sí, sí, sí. No, yo estoy convencido, o sea, eso es una de las grandes contradicciones, ¿no? Ahora, sí se autodeclaran marxistas todos, ¿eh? O sea, algunas, no algunos, algunas fueron discípulos de Marcuse, por ejemplo. Otros, como por ejemplo Richard Delgado o la colega Jan Stefanczyk,
dicen que cuando se crea el grupo de investigación de teoría crítica de la raza, que lo crean en una universidad, ahora no recuerdo, no sé si es Madison, en la cual había crucifijos en el aula, hacen chistes con eso, dicen cómo un grupo de marxistas generamos este gran movimiento rodeado de crucifijos, ¿no? Hacen mofa obviamente de la existencia de crucifijos en instituciones universitarias y tal, o sea, muy abusivos en ese sentido y terriblemente marxistas. Hay gente que dice que no son marxistas, sí lo son, se autoidentifican como marxistas y lo que hacen es modificar obviamente el contenido del modus operandi marxista, ¿no? O sea, pero a todas luces yo creo que encajan perfectamente en el marxismo, ¿no? Y muchos de los autores que le influyen también. Perdona que te interrumpa. Eso se podría encajar, por ejemplo, con la idea de Paul Gottfried, de la extraña muerte del marxismo, de que debido al fracaso de la Unión Soviética y a las predicciones erróneas marxistas de que los trabajadores cada vez iban a ser más pobres y se iban a levantar, pues entonces se intenta sustituir esa confrontación entre la gente revolucionaria, que serían los proletarios, contra los burgueses, por otros conflictos como los sexuales, los de género, los de raza y cosas similares. Así es, yo estoy convencido 100%. De hecho, si no recuerdo mal, a nivel de teoría crítica de la raza, Derrick Bell, que es el primer profesor de color tenure en la Universidad de Harvard, en el Departamento de Derecho, los primeros papers son entre el 81 y el 83 o el 79 y el 83. Son todos hijos de la contracultura, que es lo que dice Paul Edward Gottfried. Al final, la extraña muerte del marxismo, ¿dónde se produce? En la década de los 60. ¿Por qué? Porque obviamente se ha sufrido un milagro económico, se ha perdido solidaridad entre clases porque la estructura sociológica se ha vuelto compleja, evidentemente el estado del bienestar empieza a dar síntomas de agotamiento y la gente empieza a creer más en los mercados y tal, y eso va erosionando toda la narrativa de izquierda a nivel fiscal, a nivel de Estado, etc. Y la izquierda cambia, la izquierda muta. Yo creo que también hay una variable, y es que esta izquierda ultra progre, en el fondo no se conoce ni siquiera ella misma, ¿no? Porque no critican directamente a la Unión Soviética, pero no gusta la Unión Soviética. Esto también lo dice, por ejemplo, Carl Schogel, que es un historiador que yo tengo manía por leer todos los libros que lleven por título El siglo soviético. Y ya he descubierto 3. Y uno de los autores es Carl Schogel. Y básicamente dice, al movimiento hippie no le gustaba la Unión Soviética. Claro, porque la Unión Soviética es industrialista. Claro. O sea, no hay medio ambiente, no hay pluralismo, es excesivamente machista. O sea, las mayores tragedias medioambientales se produjeron en la Unión Soviética. Entonces es una contracultura frente al mundo, entre comillas, libre, pero también frente... Y claro, es una alteración absoluta de los valores imperantes en Occidente. Hacen una crítica a la totalidad. O sea, lo que se observa cuando uno lee es más activismo que rigor académico. Es evidente que hay más activismo que rigor académico. Y es un odio absoluto a toda la civilización occidental y a lo que ha logrado construir la civilización occidental. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros y compartir tu sabiduría.